Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada en el día de hoy en que la palabra del Señor viene a nuestro encuentro como siempre. Y nos centramos hoy desde la primera carta que escribe San Pablo a los Corintios, a esta comunidad que de por sí conocemos, es una ciudad portuaria y por lo tanto con muchas dificultades. Pablo, al enviar su carta, le está respondiendo a sus necesidades bien concretas. Recordemos que nuestra religión es una historia de salvación. Por lo tanto, Dios que nos habla nuestra propia historia. El leitmotiv para el día de hoy desde el capítulo 2, versículo 10b al 16. Recibimos el Espíritu de Dios, nos dice Pablo. El Espíritu lo escudriña todo, incluso las profundidades de Dios. ¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre sino el espíritu humano dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo propio si no es desde el Espíritu de Dios. Ahora bien, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios que nos hace comprender los dones que Dios nos ha dado. En primer lugar, entonces, queridos amigos, queridos hermanos, es que tenemos el Nefesh, decimos nosotros desde Génesis, capítulo 2, versículo 7, es decir, la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios. Esta es entonces la acción de Dios en nuestra propia vida para poder escudriñar, es decir, conocer las profundidades, buscar, indagar, investigar, digamos. Es la fuerza de Dios que nos hace entender el camino de nuestra vida. Esto es lo que también nosotros podemos llamarlo desde la inteligencia, de la capacidad de la razón que nosotros tenemos, queridos amigos, para nuestra reflexión. Después nos dice la palabra de Dios, el hombre puramente natural no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Y eso es lo que tantas veces nos pasa, queridos amigos, cuando solamente nos centramos en lo nuestro y cuando no queremos aceptar y cuando no queremos reconocer esa fuerza de Dios que es la que tiene que manejar nuestra vida y nos tiene que llevar a vivir dignamente esta gracia que Dios mismo nos ha regalado. Que tengan un buen día y que el Señor nos bendiga a todos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.